Bueno, creo que ahí estamos iniciando. Muy buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Priscila Antosi, para los que no me conocen, y en representación del Comité de Educación de la SACO, vamos a dar inicio a este webinar compartido que tenemos junto al Comité de Internacionales, donde la doctora Scafi nos va a hablar de adicción alimentaria, entre signo de preguntas, y vamos a estar acompañados por la coordinación de la licenciada Mariana Prieto y el doctor Maximiliano Smith. Así que le voy a dar lugar a Mariana en representación del Comité de Internacionales de la SACO para que ella pueda dar comienzo a este webinar que seguramente nos va a ayudar a aclarar algunas cosas. Gracias, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, casi buenas noches. Primero, bueno, agradecer a todos los que están conectados. Ahora, fin de año, sé que es difícil, pero es un tema súper interesante. Yo estoy en representación del Comité de Internacionales, como dijo Priscila. El tema que nos convoca es adicción alimentaria, como signo de interrogante, para que, bueno, cada uno, después de la charla de la doctora María José Scafi y Maximiliano Smith, saque sus propias conclusiones con respecto a este tema. Para dar inicio voy a presentar a la doctora Scafi. La doctora Scafi es médico internista y magister en nutrición clínica, es nutriólogo clínico y jefe del departamento de nutrición de la Clínica de Las Condes, es director del diplomado de obesidad, codirector del magíster en conducta alimentaria y del diplomado de conducta alimentaria de la Clínica de Las Condes junto con la UAI. María José, te cedo el espacio. Hola, muchas gracias Mariana por la presentación. Muchas gracias por la invitación, además, para hablar de un tema tan interesante como es la adicción a la comida, y que siempre es divertido, porque la verdad es que por muchos años lo tenemos entre paréntesis. Necesito que me habiliten la función para compartir pantalla, para poder mostrarles qué es lo que preparé para hoy, y a ver si los convenzo de que sí es una adicción. Vamos a ver. La verdad que es complejo, acá está. Es complejo poder matricularse con algo tan definitivo. No sé si alguno de los que están moderando me puede comentar si se ve bien. Sí, perfecto, se ve perfecto. Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, este es el tema que nos convoca hoy. Le quiero dar las gracias a quienes me invitaron. Para mí es un honor estar con ustedes y compartir siempre con mis amigos argentinos y sobre todo con mis amigas argentinas, como decíamos recién. La adicción alimentaria es un tema bastante controversial, y hay que partir de la base que la conducta alimentaria normal, de hecho por eso me presentaban recién como codirectora de un magíster al respecto, es casi un milagro, porque involucra una estrecha y una muy precisa regulación homeostática y hedónica de muchos factores que van a influir entre el cerebro, el intestino, y recientemente, año 2020, entró al juego la microbioma. Sobre eso les quiero hablar en esta presentación. Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta conversación? Primero, ¿por qué estamos hablando sobre este tema? Un nuevo enfoque, ¿qué es lo que nos dice la literatura 2020? Yo comencé a hablar de este tema acá en Chile en algunos webinars y también en los programas de posgrado, y la verdad es que teníamos papers del 2017 y poquita evidencia. Yo no sé si el psiquiatra que está acá, Maximiliano, va a estar de acuerdo conmigo, pero la verdad es que esto ha tenido un boom los últimos años. La adicción a la comida como tercer punto que está en la duda. Luego, ¿cómo podemos tratarla? Alternativas en obesidad, porque la adicción a la comida no siempre se da en concomitancia con la obesidad, y algunas conclusiones y puntos para llevar a la casa. ¿Por qué tenemos que hablar del tema y por qué es importante que estemos todos atentos a este tipo de comportamiento alimentario? Porque se calcula, al menos en Chile, este es el Mercurio de Antofagasta, esto fue el sábado 12 de diciembre de este año, donde calculan que hay más de 600.000 pacientes portadores de obesidad mórbida. Post pandemia. No sé si ustedes saben, pero Chile le gana a Argentina en algo, en la tasa de obesidad. De hecho, somos el país con mayor tasa de malnutrición por exceso descritos por la OCDE. Esperamos que post pandemia esto ojalá disminuya. Hemos tratado de hacer varias intervenciones, pero la verdad es que está complejo, porque hay más sedentarismo y hemos comido alimentos de menor calidad, y esto se ha
agudizado por estos temas de conducta alimentaria, donde hay más ansiedad y todo se relaciona con mayores trastornos de la conducta alimentaria. Importante que tengamos en consideración que la prevalencia de la obesidad en todo el mundo se ha triplicado. Acá no quise hablar solo de Chile, solo les quería hacer la mención, pero desde el año 75, cercano al 40% de la población adulta mundial con sobrepeso y 13% con obesidad. Estas son cifras del 2016. La obesidad es la principal causa de las enfermedades crónicas que todos conocemos. Conocemos las clásicas, la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, la apnea obstructiva del sueño. También están otras menos conocidas como la disbiosis, que me importa mucho que tengamos claro el tema de la microbiota intestinal, infertilidad, 13 tipos de cánceres, hay 236 comorbilidades descritas asociadas a la obesidad. Y a pesar de la magnitud de este problema, a pesar de que todos sabemos esto, de que lo hemos estudiado, los costos asociados económicos, emocionales, el estigma que hay alrededor de la obesidad, todos los esfuerzos por desarrollar tratamientos anti-obesidad han tenido resultados que son bastante decepcionantes. Ha sido bastante frustrante el tema de poder manejar esta pandemia a nivel global. Y lo otro importante es que puede que logren la baja de peso, pero luego viene el tema de la reganancia y esto aumenta la frustración y que los pacientes finalmente abandonen. La obesidad es una enfermedad con una etiología compleja y multifactorial, los tratamientos son limitados, por lo tanto cabe la duda y cabe también la pregunta de si realmente existe esta adicción a la comida como otro gatillante de la obesidad. Hay una falta de desarrollo de estrategias individualizadas para lograr una pérdida de peso en la prevención. Y hay estudios crecientes, gran parte son preclínicos, que respaldan este concepto de las señales bidireccionales entre cerebro e intestino y la microbioma. La microbioma es todo este conjunto de genes de la microbiota que habita en nuestro intestino. Y esto tendría un impacto importante en la fisiopatología de la obesidad, mediada por factores metabólicos, endocrinos, inflamatorios, neurales e inmunitarios. Entonces ya ver la obesidad como solo una enfermedad proinflamatoria nos quedamos cortos. Es una enfermedad también inmunitaria, una enfermedad endocrina, una enfermedad neural. Así que aquí no se asusten si de repente aparecen neurólogos tratando la obesidad, los psiquiatras que son muy importantes también, eso ya lo sabíamos, y también algunos inmunólogos que pueden estar involucrados en los estudios y en el tratamiento. Importante también que no lo tomemos a la talla, como decimos en chileno, que no lo tomemos a la broma, porque muchas veces dicen los pacientes, doctora, es que yo soy adicto al chocolate, y nos reímos. Yo por lo menos tiempo atrás, cuando no había estudiado conducta alimentaria, era chistoso, ¿cómo ser adicto al chocolate? Ya trate de dejar de comer, y ese era el consejo. O cambie la atención, porque hasta que uno no lo vive o no lo estudia en profundidad, la verdad es que no le toma el peso a lo que puede ser una adicción a la comida, que puede llevar a un paciente a levantarse a las 3, 4 de la mañana para ir a un mercadito o para ir a una bencinera, a una gasolinera, a comprarse el chocolate que quiere comer o el helado que quiere comer. ¿Por qué hablar del tema también en una sociedad donde hay cirujanos? Porque el 33% de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica tienen el trastorno por atracón. Lo pueden ver en las siglas como TAA más adelante, lo mismo que Binge Eating Disorder en inglés, que se abrevia como BED. Acá hay un estudio, traté de traer lo más actualizado posible, donde mostraba, la verdad que son nenes chiquititos, pero 118 pacientes con obesidad severa que estaban buscando cirugía bariátrica, y de ellos cerca del 50% tenían binge eating disorder. Por lo tanto, si operamos al paciente y no tratamos este trastorno por atracón, la tasa de fracaso va a ser muy grande. Acá hay otro artículo del 2019 donde muestra que 21% de estos pacientes, era un N chiquitito, eso sí, eran 63 pacientes, tenían binge eating disorder también, y eran candidatos a cirugía bariátrica. Seguimos en por qué hablar del tema, y esto es importante porque van cambiando los patrones de comportamiento antes de la cirugía y después de la cirugía a 3 años. Y hay un 25% de los pacientes que no experimentaron cambios en el comportamiento alimentario, pero casi el 50% cambió de un tipo de trastorno de la conducta alimentaria a otro tipo de conducta alimentaria patológica. El 90% se convirtió en picoteadores, y esto puede ser porque después de la gastrectomía manga, que les puedo mostrar acá, que es lo que pasa con los que son comedores de dulce, lo que tenían después era estos snacks.
que se mantiene después de 3 años, porque como queda el menor volumen del estómago, ya no pueden tener estos atracones que tenían pre-cirugía bariátrica, pero sí son más picoteadores, o tienen mayor craving por azúcar, o tienen otros tipos de trastorno alimentario alterado. El segundo punto tiene que ver con qué es lo que encontramos en la literatura 2020 respecto a este tema. Y acá tenemos un montón de cosas interesantes. ¿Qué es lo que pasa con el marketing y el ambiente obesogénico? Esto lo estamos viviendo también en pandemia. Hemos estado, no, por lo menos acá en Chile, bombardeados por promociones de comida rápida, los delivery no han fallado aunque estemos en cuarentena, por lo tanto para la gente es muy fácil. Además es comida que es en general de bajo costo. No hay, es raro que haya delivery de frutas o verduras, en general es hamburguesa, o son snacks, o son productos procesados. Luego tenemos qué es lo que pasa con algunas comorbilidades psiquiátricas y esta adicción a la comida ya como tal. Luego, algunos atributos de los fenotipos con sobrepeso y con obesidad, de esto les voy a hablar más en detalle. También qué es lo que pasa con la adicción a la comida y la anorexia nervosa. Otros comportamientos otras estrategias que podríamos ocupar, que podrían ser como algunas herramientas tecnológicas como para poder acompañar a estos pacientes. Acá algunas intervenciones psicosociales en adicción alimentaria. Esta es una revisión sistemática que es de agosto de este año, es bastante reciente. Y acá tenemos algo súper interesante que habla sobre la cirugía bariátrica como un tratamiento a la adicción alimentaria. Y la verdad es que la revisión de la literatura es bastante prometedora. No me atrevería a indicar una cirugía bariátrica aún, aunque los cirujanos quieran, yo creo que están deseándolo, pero para tratar la adicción a la comida, pero sí es bastante prometedor. A ver si acá avanza. Acá hay un estudio bastante interesante que tiene que ver con varias adicciones: tabaco, drogas, alcohol y comida. Y esto va a mostrar algunos patrones de abuso en los pacientes. Esto también es de febrero de este año. Me podrían haber dado más de media hora, pero fueron un poquito mezquinos conmigo, así que no voy a poder contarles todo. Y por último, la validación de la escala de Yale 2.0, que a mí no me gustaba mucho, pero se hizo un estudio en población danesa, que se los voy a mostrar, donde ya le estoy creyendo un poquitito más. Ahora, les traje este estudio de agosto del 2020 y me gusta mucho porque acá es donde se concatenan, donde va unida esta relación bidireccional que yo les comentaba del intestino, de la microbioma, con el sistema nervioso central. Y cómo esto va desde un lado hacia el otro, porque tenemos muchos distractores, muchos elementos confundentes periféricos, que hay factores relacionados con los alimentos, los tamaños de las porciones, la comida basada en plantas versus la basada en carne animal, la densidad calórica no es la misma de antes, el contenido de grasa o carbohidrato. Y mientras uno más estudia se da cuenta que mientras más alimentemos nuestra microbioma con fibra y con alimentación más basada en plantas y con proteínas de buena calidad, o sea, más bien régimen mediterráneo, podría ser un factor que favorece la mejoría o la regresión de esta adicción a la comida. También está el uso de drogas y de antibióticos. Muy importante, además, mencionar que en todos los papers del 2020 hablan mucho sobre los primeros 1000 días de nuestras guaguas, nuestros bebés, como les quieran decir, a esa etapa de los primeros 1000 días. La lactancia materna, que también entrega bastante sustrato, además de microbiota viva, y eso puede ayudar a fortalecer este sistema que es bidireccional. Acá, como les comento, hay aumento de los factores orexigénicos, los que nos dan apetito, como aumento de la insulina y la grelina, y disminuye lo que nos va a quitar el apetito, como PYY y GLP-1. Se los voy a explicar más tarde en detalle. Esto va al hipotálamo, mediante señales inflamatorias y también por metabolitos neuroactivos, sobre todo derivados de los ácidos grasos libres, y hay perturbaciones centrales, ya no periféricas, que son las que nos podemos proporcionar nosotros a través de las comidas, como por ejemplo la palatabilidad, el acceso, el estrés psicológico, y eso se ha vivido mucho en este tiempo, que hemos estado sometidos a incertidumbre, a estar enfermos, a estar encerrados. Y todo esto va a afectar todos estos núcleos, que no voy a entrar en detalle, pero quiero que vean cómo el control motor, ejecutivo o afectivo se ve afectado junto con el sistema de recompensa, con el sistema reactivo a la dopamina, con el sistema homeostático energético y con las señales periféricas.
como comencé contándoles, tener un comportamiento alimentario fisiológico o normal es casi un milagro, porque es muy, muy fino este equilibrio. Acá tenemos lo que les comentaba recién, que es lo que pasa con las células de los enterocitos que van a secretar GLP-1, están dañadas por esta microbiota alterada y va a haber menos PYY, menos GLP-1, menos colecistoquinina, y se va a activar, todas estas, acá hay un error, pero se va a activar gracias a las hormonas orexigénicas, la insulina y la grelina, por lo tanto nos va a dar más apetito. Esto debe tener, en el fondo, esta disbiosis con estas bacterias que están alimentadas por las dietas altas en grasa y bajas en fibra. Por otro lado, disminuye los receptores de leptina y disminuyen todas estas señalizaciones anorexigénicas sistémicas y vagales. Lo otro que pasa cuando estamos con estrés crónico y aumento el consumo de alimentos muy sabrosos, que en general son los más grasosos, son los más ricos en sodio, son los más ricos en carbohidratos simples, hay alteración en las neuronas dopaminérgicas, disminuye los receptores de dopamina y disminuye las propiedades satisfactorias de la comida. Por lo tanto, me satisfago con menos y necesito cada vez comer más y más y más de estos alimentos muy sabrosos para sentir esta recompensa o este hedonismo que antes podía sentir con menos cantidad. Acá tenemos las interacciones entre los alimentos, la microbiota intestinal y la permeabilidad intestinal y la regulación del comportamiento digestivo. Acá tenemos un intestino sano, acá tenemos una persona que se alimenta con carbohidratos complejos, con una dieta rica en fibra, baja en azúcares simples, que tiene mayor degradación de fibra, hay una mayor diversidad del microbioma, hay mayor riqueza genética de este microbioma intestinal y hay abundancia de microorganismos que estimulan esta capa de moco. Al tener más capa de moco hay mayor salud en el fondo de esta barrera intestinal que se mantiene intacta y semipermeable. Y esto, aunque ustedes no crean, va y viaja hasta el cerebro para mantener un control homeostático del comportamiento ingestivo de lo que vamos a comer con mecanismos normales de saciedad. Cuando hay un intestino que tiene una barrera intestinal que está dañada, cuando hay adicción a la comida o cuando hay obesidad o las dos cosas juntas, se produce una disbiosis, hay menor espesor del moco, la barrera intestinal disminuye esta función y puede existir una endotoxemia metabólica, o sea, estos productos tóxicos de esta disbiosis pueden ir mediante vía sanguínea hacia intestino, provocar neuroinflamación, mecanismo de saciedad comprometido y un desbalance entre la regulación de la ingesta hedónica versus la fisiológica u homeostática. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos dentro de este eje? Y con esto yo podría terminar la charla si están aburridos, me avisan. Pero la verdad es que los objetivos terapéuticos son este eje de la microbiota, intestino y cerebro para tratar la obesidad. ¿Qué enfoques tenemos? Control cognitivo, de todas maneras, y acá las psicólogas son especialistas y son nuestro pilar fundamental, terapia de conducta cognitiva, en los procesos de recompensa, idealmente apoyar al paciente con algún fármaco. Es muy fácil decirle, señor, deje de comer, o cambie esto por jugar ajedrez, pero al paciente le cuesta muchísimo. Están en uso ya aprobados la fentermina más el topiramato, la naltrexona más el bupropión, agonistas de GLP-1, y acá esto está mal, de hecho le puse ahí un rayo porque está fuera por la FDA, y también había mencionado acá que además de los agonistas de GLP-1, la lorcaserina no es una agonista de GLP-1, pero se podría haber usado antes de que saliera del sistema por la FDA. Agonista de leptina, que está también en fase 2, fase 3, y modulación eléctrica del nervio vago, que sobre eso no encontré mucha literatura, la verdad. Remodelación intestinal, y acá es todo un regalo para los cirujanos, cirugía bariátrica con gastrectomía o con manga o con bypass. Endoscopía bariátrica para hacer algunos procedimientos como la aplicatura gástrica, balón gástrico, y hay un sistema de aspiración de contenido gástrico que también tiene poca evidencia. Y algunos inhibidores de la lipasa como el orlistat,
ablación de la mucosa con un sistema de manga duodenal. En cuanto a la microbiota intestinal, el uso de prebióticos, que siempre va a ser beneficioso no solo en la adicción a la comida, sino que en otras patologías, el uso de probióticos, cirugía bariátrica e incluso el trasplante de microbiota fecal, que hay varios estudios en curso para demostrar la utilidad en obesidad y en adicción a la comida también. Acá está el resumen. Este es un circuito virtuoso, le digo yo. Estas son las terapias donde está donde está el tratamiento de cirugía bariátrica, el trasplante de microbiota fecal, prebióticos más o sin probióticos, como ustedes quieran, depende de la dieta del paciente, donde se puede mejorar la disbiosis, donde se puede mejorar el aumento de la permeabilidad intestinal, donde se activa el sistema inmunológico y hay una neuroplasticidad vagal. Las terapias de comportamiento cognitivo, conductual, terapia de alimentación restringida, asesoramiento dietético siempre vienen bien, porque van a modular este comportamiento de ingesta, y los fármacos que mencionábamos recién, topiramato, mefentermina, bupropión y naltrexona y liraglutida, en el sistema de recompensa desinhibido. Y acá también hay que considerar la vulnerabilidad genética o la epigenética. Por eso, importante atacar esto desde el embarazo y desde los primeros 1000 días de nuestros niños. Acá está la duda que planteamos al comienzo de esta charla, que es: ¿la adicción a la comida será un diagnóstico en realidad o estamos lejos y es parte del atracón? La verdad es que no sabemos. La literatura habla que hay algunos alimentos que generalmente son altos en calorías y muy procesados, contienen una gran cantidad de carbohidratos y grasa y tendrían un potencial adictivo. Y acá podría ser esto similar al trastorno por uso de sustancias, por el glutamato que pueda tener, o por el sodio, o por la cantidad de grasa. Y existe otra teoría donde no hay un agente adictivo claro en los alimentos, sino que se representaría esto como una adicción conductual no relacionada a la sustancia. Por ejemplo, a la buena mesa del fin de semana, o a tengo pena, peleé con alguien y me como el pote de helado, y eso lo aprendí a los 5 años y lo mantengo hasta los 50, 60 y más. Como sea, cualquiera de estas dos alternativas, también se plantea que esto podría ser parte del binge eating disorder. Por lo tanto, aún esto no está claro. Esta bibliografía del 2019-2015, la del 2020 ya habla de adicción a la comida como tema y no se preguntan más por el DSM-5. Ahí nos va a poder ayudar el doctor Maximiliano más tarde. El diagnóstico se hace con la escala de Yale, que está en la 2.0, es un instrumento con preguntas que va analizando la manifestación de los criterios propuestos por el DSM-5 para identificar la dependencia de sustancias. Incluye opciones de puntaje dicotómicas y de frecuencia, y finalmente los valores se analizan para determinar si los criterios son cumplidos o no. Ahora, ¿cuándo se diagnostica adicción a la comida? Si se da que cumple con al menos 3 criterios positivos. A mí, ¿por qué no me gustaba y ahora me gusta un poquito más? Porque había cerca de un 20% de pacientes con sobrepeso y obesidad que muestran un comportamiento alimentario desordenado, clínicamente significativo, pero que no cumplían con los 3 criterios y por lo tanto no tenían la adicción a la comida, a pesar de que tenían este comportamiento desordenado. Este es el paper del que les hablo, si lo quieren después lo pueden pedir, yo se los puedo mandar, donde se estudió la población danesa. Se envió la encuesta a personas entre 18 y 62 años, 5.000. Imagínense los daneses como son de ordenados, y de ellos contestaron solamente 1.700. O sea, no creo que acá nos vaya tan bien, por lo menos en Chile contestar tanta pregunta. Y de ellos, los que finalmente respondieron completa la encuesta, fueron 1.436, o sea, cerca del 30% de la población total. Y de toda la población danesa, de estos 1.436, de esta subpoblación que respondió completo, resultó un 9% de adicción a la comida. ¿Se imaginan esto aplicado en Argentina o en Chile? Sería interesante. La podríamos mandar por mail a ver quién contesta, a ver quién se atreve. Ahora, este paper lo uso siempre en las presentaciones, me gusta, porque muestra las potenciales estrategias de tratamiento de la adicción a la comida y se enfoca mucho en lo controversial de este tema y en lo devastador de este diagnóstico. Y acá habla de la necesidad clínica de estrategia de tratamiento. Yo creo que en vez de quedarnos en la discusión de si es o no es adicción, tenemos que enfocarnos en cómo lo solucionamos, porque ya estamos con las tasas de obesidad y sobrepeso disparadas. Hay 4 núcleos centrales de un fenotipo adictivo.
El primer fenotipo es el sistema opioide donde prima y es de craving, la impulsividad como rasgo de personalidad, la compulsividad donde el sistema serotoninérgico es el que comanda, y por último la motivación donde el sistema dopaminérgico es el que tenemos que estimular para que esto se mantenga en el tiempo. Muchas veces lo hacemos muy bien aquí, pero nos olvidamos de la compulsividad y que el paciente tal vez puede controlar esto, pero cada vez que le viene el craving va y lo concreta. Y otras veces vamos muy bien y no nos preocupamos de mantenerlos con psicoterapia para que la motivación siga activa. Entonces caen una vez en adicción a la comida y tiran todo por la borda y vuelven al círculo vicioso de la adicción a la comida. Si hablamos de craving con el sistema opioide, hay un deseo de búsqueda consumatoria constante. Es el sistema opioide el que comanda indirectamente el dopaminérgico, y acá la naltrexona puede ser de mucha utilidad, junto a la terapia conductual y entrevistas motivacionales. Cuando hablamos de impulsividad, esto es un actuar improvisto, sin pensar, planear. Yo creo que todos los que estamos acá en algún minuto hemos tenido algún comportamiento impulsivo, sabemos de qué se trata. Se ve tanto en pacientes portadores de obesidad con o sin atracones, siendo la mayor diferencia en el accionar ante estímulos neutros. La terapia conductual y grupal puede ser de mucha utilidad y el objetivo es aumentar la atención plena, y acá hay mucho paper súper bonito y bien hecho respecto al rol que puede tener el mindfulness y el mindful eating en poder ayudar a la impulsividad en los pacientes que padecen adicción a la comida. Y acá lo que está aprobado por la FDA para el trastorno por atracón es la lisdexanfetamina, que reduce la impulsividad, la gravedad del atracón y la frecuencia. Los modelos de adicción clásicos postulan que la impulsividad y la compulsividad son los extremos opuestos de un continuum, que el paciente está siempre yendo entre impulsividad y compulsividad. Por lo tanto, no podemos dejarlos como cosas separadas. En cuanto a la compulsividad, hay una repetición de comportamientos específicos independientes de las consecuencias negativas. Voy, lo hago y ni siquiera pensé. Por eso después de estos atracones viene la culpa, viene la vergüenza, viene el esconder este atracón y no contarlo. Acá es muy útil los antidepresivos de segunda generación porque es muy importante el sistema serotoninérgico, donde los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los de elección. También evitar los alimentos hiperpalatables que podrían conducir a un comer en exceso compulsivo. Y hay que buscar alternativas para el circuito de placer y recompensa. Hay que tener ojo con qué buscamos para reemplazarlo. Cuidado los maridos con las tarjetas de crédito, con las compras, cuidado con el casino, no sé. Pueden hacer ahí algunos traspasos no muy saludables. Entonces tenemos que, cuando tratamos la compulsividad, disminuye los atracones, disminuye los síntomas depresivos, disminuye el binge y disminuye las purgas. Acá una foto de las bolsas para que no se olviden de lo que les estoy contando. Entonces tenemos la ansiedad con el craving, la impulsividad, la compulsividad y por último la motivación, donde los alimentos se pueden consumir por razones energéticas y también por el efecto gratificante. Esto es importante dejarlo plasmado para que el paciente no sienta como esta negatividad frente al comer, para que se abuene con el hecho de comer. Acá es importante tener en claro toda esta regulación entre la leptina, la grelina y todas estas orexinas. Los alimentos hiperpalatables y las señales asociadas a los alimentos tienen un efecto similar en los niveles de dopamina en el cuerpo estriado que cualquier otro estímulo que pueda producir placer. Y el uso de entrevistas motivacionales y terapia cognitiva conductual puede impulsar esta motivación por estar en abstinencia y ayudar con las estrategias para aliviar la posibilidad de recaída. Y si es que hubo recaída, para poder ayudar al paciente a que vuelva a entrar a este círculo virtuoso de mantenerse libre de estos episodios de adicción a la comida. Acá un par de palabras para no extenderme más en el tiempo. ¿Qué alternativas tenemos en obesidad? La fentermina, la verdad es que tiene un potencial de uso terapéutica negativo. ¿Dónde entra la fentermina a tener un rol en la adicción a la comida? Es cuando se usa con el topiramato. Demuestran resultados mixtos en la literatura, pero la verdad es que los estudios 2020, como les mostré, estudios anteriores del 2019, demuestra que sí puede tener un efecto beneficioso en la adicción a la comida. La lorcacerina era bastante bueno, tenía efecto positivo en la adicción a la comida, pero está retirada por la FDA, así que nos vamos a olvidar que les comenté respecto a eso. La naltrexona y el bupropión tienen un efecto positivo, también en algunos,
tal vez para algunos trastornos por uso de sustancias, y es bastante prometedor en algunas adicciones conductuales. El bupropión podría ser útil cuando tenemos mucho craving. De pronto podemos usar bupropión primero, después unirlo a la naltrexona y así ir jugando. Y la liraglutide ha sido bastante útil porque cada vez se están descubriendo más receptores de estos análogos de GLP-1 que pueden ser objetivos viables para el tratamiento y la prevención, porque podrían inhibir, por ejemplo, el consumo de alcohol. Eso yo creo que todos lo hemos visto con nuestros pacientes, y podría ser prometedor para el desarrollo de nuevos tratamientos contra el alcoholismo y otras adicciones en humanos. Estoy terminando para que no se estresen tanto. Como conclusiones, podemos decir que la adicción a la comida no solo es un trastorno alimentario, sino que también se puede considerar como una adicción per se, teniendo en cuenta que no se trata de una sustancia pura. Por más que se le quiera asociar alimentos ricos en grasa, azúcares o sal, considerando que se encuentra en el instinto del hombre la búsqueda constante de la alimentación. Considerar que la adicción a la comida se ve en la mayoría asociada a atracones, pero no es estrictamente atracón y adicción. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Se ve en la mayor parte de los pacientes. Lo mismo pasa que se ve mucha adicción a la comida en pacientes portadores de obesidad, pero también se ve en pacientes con normopeso. Y por último, así como para la obesidad, la adicción a la comida no se basa en una monoterapia. No sacamos nada con dar un fármaco y a la casa, sino que tiene que haber un trabajo multidisciplinario con ayuda de terapias farmacológicas conductuales, y podría agregar incluso tal vez alternativas quirúrgicas más adelante. Les quiero dar las gracias por la atención, les dejo mi mail, les dejo mi Instagram igual si quieren investigar o mirar un poco más. Si alguien quiere bibliografía, también feliz de compartirla. Así es que muchas gracias por escucharme y por estar acá hoy con nosotros esta noche. Muchas gracias, María José, súper interesante la charla. Después te voy a leer un par de preguntas. Okay. Y vamos a pasar ahora para que el doctor Maximiliano Smith dé su punto de vista desde el área psiquiátrica, psicológica sobre este tema. El doctor Maximiliano es especialista en psiquiatría y psicología médica, es médico psiquiatra de planta del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, forma parte de los equipos de trastornos de la conducta alimentaria hospitalaria y de la unidad de bariátrica hospitalaria del Hospital Privado de la Comunidad. Actual miembro regular de la SACO y miembro de la comisión directiva de SACO también. Adelante, Maximiliano, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecerte, María José, por la excelente disertación en nombre de toda la comisión y por acercarte a través de la plataforma a la Argentina. Voy a hacer algunos comentarios. Sí, voy a hacer algunos comentarios desde mi lugar como médico psiquiatra clínico, más bien unas reflexiones que tienen que ver con qué pensamos cuando pensamos en obesidad y sobrepeso, o el alimentarse humano, el alimentarse del ser humano. Las evidencias científicas, perdón que se me prendió el celu. Perdón, el tío de Santiago del Estero. Ustedes tienen Santiago de Chile, yo tengo Santiago del Estero. Ahí sigo. Bueno, las evidencias científicas y las teorizaciones, al momento, entiendo yo, María José, se complementan. ¿Para qué nos complementamos? Para transformar, entiendo yo también, los caminos posibles de los pacientes, de nuestros pacientes, que tan mal la pasan. Entonces creo que este comentario es clave en esta parte. Nos complementamos. Probablemente desde el punto de vista neuropsiquiátrico voy a hacer algunas apreciaciones que tienen que ver con diferencias y similitudes. Muchas de las que mencionaste, esto quiero aclarar. Vamos a estar de acuerdo, y quiero puntualizar lo que vos marcaste también, en que solo y únicamente vamos a poder cambiar o transformar los caminos de nuestros pacientes a través del modelo conceptual interdisciplinario. Esto creo que todos los que estamos aquí, ávidos de trabajar de esta única manera en esta disciplina que nos toca, que no va a ser la sumatoria de los conocimientos solamente, que no va a ser solamente un mero intercambio de opiniones, que tampoco es solo un discurso común que tratamos de buscarlo como uno solo,
sino más bien un verdadero constructo interdisciplinario con intencionalidad interdisciplinaria, con lo cual me parece buenísimo que podamos establecer diferencias y similitudes de manera abierta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos de evidencias hoy para hablar de este tema que hoy está entre signos de pregunta y cuáles son las cosas que nos alejan un poco de esa hipótesis? Entonces no te convencí, Max. ¿Cómo? No te convencí que la adicción sí existe a la comida. Mira, yo mira, voy a comentar algunas cosas que tienen que ver con el quehacer profesional desde el área de psiquiatría. No es que no me convenciste, porque además te he visto en otros lugares y sobre todo, ya que comentaste, no te vas a quedar nunca sin trabajo, que eso te escuché que lo dijiste alguna vez, porque Me da miedo porque los psiquiatras están, cada vez más es cerebro-intestino. Yo digo los gastroenterólogos y los psiquiatras van a terminar desplazando a los que nos dedicamos a metabolismo. Sí, no, de espantoso. ninguna manera, de ninguna manera. Por esto que estoy diciendo, porque evidentemente nos tenemos que complementar y tenemos que Sí. buscar para crear o recrear estos caminos de nuestros pacientes. No es tarea fácil, entonces tenemos que complementar todo lo que nos Y lo otro, aparezca en las Maximiliano, tanto evidencias. estigma que hay al respecto. La gente tiene mucha vergüenza, mucha vergüenza. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Entonces, desde lo neuropsiquiátrico, el trastorno por adicciones para los manuales diagnósticos, cualquiera sea, el DSM-4, el DSM-5, CIE-10, lo que sea, vamos a encontrar una problemática común que es que todos nuestros pacientes que vemos con adicciones problematizan y mediatizan sus problemáticas, en todo caso conductuales, psicológicas, lo que sea, a través de una sustancia ilícita. Esto es un clásico de la neuropsiquiatría y existe a esto, le deberíamos agregar algo que vos mencionaste muy bien, que es lo genético y lo epigenético. Lo genético, que es lo que nos traemos al mundo en la genética, y lo epigenético, que va a ser lo que nos va a transformar, que nos va a modificar a través de lo que ya conocemos, la transcripción genética, ¿verdad? Entonces, algunas similitudes que me atreví a encontrar. Los circuitos neurocerebrales que mencionaste, por supuesto, de la recompensa y el placer, la dopamina, la serotonina, las vías opioides. De esta manera también podemos mencionar, como los que trabajamos en obesidad lo sabemos, familias obesogénicas, familias que comparten una agregación familiar, y que los trastornos por adicciones y el gran capítulo del control o el descontrol de los impulsos también tiene esta agregación familiar. Muchas familias, quienes no, cuántos de los psiquiatras, psicólogos o nutriólogos hemos visto familias enteras con problemáticas de las adicciones y del trastorno del control de los impulsos. Entonces, quizás con esto voy a repasar un poco lo que vos ya presentaste: compulsión, cuando hablamos de síntomas, ¿no? Compulsión, impulsos, desregulación emocional, obsesiones, mal manejo de la agresión, son todos fenómenos, ¿no? Fenómenos clínicos. Mal manejo de los impulsos, ansiedad, depresión en todos los espectros, ¿no? De la gravedad. Estamos haciendo referencia, en realidad, en la neuropsiquiatría, como denominadores comunes estos síntomas de muchas enfermedades. Voy a mencionar algunas: trastornos de la personalidad, el gran capítulo trastornos del control de los impulsos, el trastorno explosivo intermitente, la ludopatía, la depresión mayor, ansiedad generalizada. Por supuesto, como mencionaste bien, los trastornos de la conducta alimentaria, el comedor nocturno, todo va a tener este denominador común de todos los síntomas que acabamos de relatar. Y entonces, como me pareció clarísimo lo que vos presentaste, vamos a estar trabajando como objeto de estudio el comportamiento en todos los casos. Y ahí hay una similitud, evidentemente, ¿no? Vamos a tratar de modificar el comportamiento de nuestros pacientes. Y, como bien decimos en las áreas bariátricas, pretendemos que nuestros pacientes logren estos cambios de sus hábitos alimentarios si queremos que les vaya bien. Y esto tiene una raigambre histórica, genotípica, filogenética, si se quiere, muchísimo, muchísimo. Bueno, mencionaste el craving, mencionaste los antidepresivos, los antidepresivos IRS, que en realidad para todos estos diagnósticos que yo acabo de mencionar, todos los psiquiatras coincidiremos que en una u otra estaremos en esa dirección, seguramente buscando aliviar síntomas de nuestros pacientes. Y el desarrollo de la palatabilidad.
Y ahí me voy a ir, en lugar de irme a la evidencia actual, me voy a ir bien atrás a la historia, ¿no? A la historia de nuestra humanidad. Voy a tomar a la querida Lucy de nuestro antepasado, ¿sí? Lucy, que tuvo su nombre, casualidad, pura casualidad, por el LSD y Lucy in the Sky with Diamond de los Beatles, tan hermosa canción. Ella existió entre los 2 millones y los 7 millones para atrás, ¿verdad? Y ella tenía una sobrecarga que era la sobrecarga de sus antepasados, que tuvieron que desarrollaron, mejor dicho, un estándar cada vez más alto de búsqueda de alimentos. Y ahí aparece algo de la hiperpalatabilidad. O sea que nos fuimos bien para atrás, filogenéticamente. Yo creo, y coincido con lo que vos planteabas de organismos estresados, Lucy la pasaba bastante mal, porque tuvo que hacer frente a esa historia y los alimentos ya no le quedaban a la mano. Tenía que andar mucho para conseguir un alimento, y la pasaba mal porque también pasaba hambre, y cuando comía tenía que comer de manera voraz, y ahí aparece algo de lo que nosotros entendemos hoy como la impulsividad. Exacto. Claro, entonces yo no puedo dejar de mencionar cuando digo esto que todo el tiempo vemos nuestros pacientes que están inflamados, proinflamados, Ahora, ahora terriblemente más temprano, inflamados. Mm, un alcance que de pronto tú mencionas esto como casi que anecdotario de atrás, pero si uno piensa, por lo menos yo hablo por la población chilena que trabaja de pronto todo el día, se demora 2, 3 horas en el bus y llega a comer todas las calorías del día en la noche porque ha pasado hambre todo el día. Entonces ha estado con el exactamente. cortisol en las nubes, con la insulina en las nubes, con los factores de crecimiento derivados de la insulina altos, porque están con un jefe que le está pidiendo rendimiento, qué sé yo, llegan a la casa y ¿qué es lo que van a buscar? Pan, mantequilla o lo que tengan más a mano o alimentos procesados densos energéticamente que los calmen y que les den esa recompensa por un día espantoso donde han pasado hambre o han tenido que comer de a poco porque tienen que rendir. Entonces, Exactamente. eso se va repitiendo día a día y finalmente vamos dañando esa conducta alimentaria por los malos Mm, hábitos que vamos teniendo. exactamente. Entonces podríamos decir que eso filogenéticamente lo tenemos aprendido, lo tenemos probablemente aprendido. Y yo me Lo preguntaba, normalizamos. claro, y yo me preguntaba cuando vos presentabas tema microbiota, ¿qué sería de la evolución de la microbiota o qué habrá pasado en la evolución de la microbiota de Lucy para acá, ¿verdad? En sus transformaciones, claro, porque ahí está también. Sabemos que en la microbiota hay mucho para investigar en lo que respecta a nuestra posibilidad de cambiar la conducta alimentaria. Y acá voy a plantear una serie de diferencias, María José, en las hipótesis. Para los psicólogos, los psiquiatras, el alimento es considerado un fenómeno originario, psicológicamente hablando, ¿no? Un fenómeno originario vital, que tiene que ver con la diada hijo-madre, madre-hijo, la presencia de una figura tercera, una figura de corte, que puede ser la figura del padre para las hipótesis psicológicas, el consiguiente apego y desapego, de la teoría del apego y desapego de Bowlby, que va a generar la posibilidad de desarrollo de un niño que va a poder elegir apropiadamente o no. Va a poder elegir una vida apropiada en lo alimentario, me refiero, o no, dependiendo de cómo haya sido esto. Ahí hay una diferencia en relación a lo que es la génesis de la adicción en sí, ¿verdad? Exacto. La idea de la alimentación saludable implica, a mi entender, lo que nosotros queremos de nuestros pacientes es ayudarlos a modificar sus conductas en dirección a elegir alimentos mejores y no elegir los alimentos peores, lo hiperpalatable, lo graso, lo que traemos filogenéticamente, ¿no? Eh, en cambio, los especialistas en adicción, que eso es una clínica muy difícil, la clínica psiquiátrica de la adicción, no van en búsqueda de cambiar una droga ilícita por otra menos problemática, exactamente. Eh, y algo de los destinos de nuestros pacientes, los que trabajan en adicciones, saben muy bien que los destinos de los pacientes con trastornos por adicciones son sumamente crueles, y hasta como medida terapéutica lo plantean, y cuando admiten a los pacientes en los centros de adicción,
se les plantea, bueno, mira, vos tenés este destino marcado, está en vos poder cambiarlo, que tiene que ver con, si seguís por el lado de la adicción, probablemente termines en la cárcel, en el Mi cajón familia, exacto. o en el neuropsiquiátrico. Son esas Exacto. 3 posibilidades que te plantean así crudamente, ¿no? Yo creo que nosotros en nuestra realidad clínica con los pacientes en obesidad y sobrepeso, tenemos sensibles diferencias en relación a los destinos, aunque me atrevería a decir que sí están encarcelados en una cuestión de lo aprendido y lo que tienen que desaprender de la enfermedad, obesidad, Pero y que ahí si no los ayudamos, probablemente no puedan cambiarlo, ¿no? hay más, yo creo que nos falta, estamos al debe nosotros como equipo. Yo sé que hay Sí. nutricionistas, que hay, porque muchas veces ni siquiera nosotros le damos el peso. Como te Ajá. comentaba, muchas veces llega el paciente y refiere adicción a la comida y nos reímos, porque no sabemos que es una adicción de verdad. Entonces, si tú no le tomas el peso, es lo mismo que pasa con la obesidad, que ahora es cada vez más considerada la enfermedad que es, pero antes era como, no, estaba rellenito, listo, y no lo trataban, y no lo cuidaban, y no buscaban salud. Con la adicción a la comida puede pasar un poco lo mismo. Si llega alguien y dice que es adicto a la cocaína, uno al tiro activa una serie de acciones para ayudarlo o para poder advertirlo. Pero si es adicto a la comida, muchas veces dejémoslo para después, veámoslo después, y vamos bajando el perfil. Claro, que como da la sensación de que cuando los pacientes dicen su problema con el chocolate, es, eh, es una cosa sin importancia o menor. Y yo creo que la conformación de los equipos interdisciplinarios deben incluir todas estas hipótesis, porque si no los pacientes no se van a sentir incluidos y no se van a sentir comprendidos Es por lo verdad, que les está pasando. es A eso me verdad. refería con que no importa que las hipótesis tengan mayor o menor validez. Vos mencionabas por ahí las Ns de los estudios, ¿no? En relación al binge eating disorder y nosotros lo vemos en la práctica. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que lo vemos De reflejado hecho, en los yo no estoy pacientes. de acuerdo con ese 33%. Yo creo que los cirujanos Mm. lo bajan para poder operar más. No, de todos modos debo decirte que como criterios vamos a decir criterios relativos de contraindicación de cirugía de obesidad, no lo es en tanto se trabaje con el paciente. Exacto. Pero sabes que Mm, nosotros como equipo, y yo creo que hablo con orgullo de mi equipo, lo estamos considerando ya hace poco, hace no tanto, un par claro. de años. Antes no se preguntaba mucho si es que tenía atracones o no tenía atracones. Ahora ya es un lenguaje que estamos manejando más los nutriólogos, los psicólogos, los nutricionistas, pero es algo relativamente moderno. Y si buscas bibliografía de adicción a la comida, de verdad que en 2017 hay un par de estudios y luego 2020, que yo creo que la pandemia donde estuvimos encerrados pensamos más y hubo más revisiones sistemáticas y hubo más publicación, pero hay poco. Es verdad. Bueno, son menos 10 casi. ¿Puedo decirles un par de preguntas, transmitirle, Sí, así cómo no. podemos contestarle a los que están presentes? Sí. ¿Les parece? Sí, Bien. Preguntan, esto es para María José. Primero, súper interesante la charla, me pareció, de gracias. hecho, hace un tiempo a mí me invitaron a dar una charla sobre este tema desde el aspecto nutricional y les dije que no. Dije que no porque me parecía que era un tema súper difícil de encarar, que si bien desde la parte nutricional nosotros podemos aportar un montón, me parecía que tenía una parte neurológica, psiquiátrica tan profunda que si yo daba el tema era como desaprovecharlo. Así que buenísimo que pudimos escucharlos. Acá preguntan si la dieta vegetariana o vegana se demostró que disminuye la adicción o solamente está recomendada hoy en día la dieta mediterránea. La que tiene más estudios es la mediterránea, pero la lógica dice que la dieta vegetariana, no tan vegana, sino que vegetariana, podría tener un efecto beneficioso porque aporta más fibra y eso es prebiótico para alimentar los bichos buenos que tenemos viviendo en el intestino. Bien. Respecto a dietas veganas y adicción a la comida, yo al menos no encontré estudios y hice una revisión bastante completa. Y me parece más lógico que la vegetariana sí, porque también tiene más proteína, más aporte de proteína. Bien. Después, ¿en qué momento el patrón de ingesta debería ser una alarma o cuándo es liberador o cuándo es patológico, digamos? ¿A qué podemos referirnos? ¿Qué cosas nos pueden
despertar, ¿no? Esta posibilidad de que exista una adicción alimentaria. A los dos, Maximiliano también. ¿Contesto yo primero, Maximiliano? Sí, claro. En adicción a la comida está la escala de Yale que yo les comentaba, pero yo sigo encontrando que se queda corta porque son solo 3 criterios positivos. No sé qué opina Maximiliano ahí. Pero, por ejemplo, para los atracones, si hay un periodo de tiempo y por ejemplo, 3 atracones en un X periodo de tiempo. Por lo tanto, hay criterios para considerarlo. En general, claro, yo soy muy ceñida a esos criterios, pero si el paciente me dice, ¿sabes qué, María José? Esto a mí me trae problemas con mi pareja, porque, no sé, me da esta adicción y necesito ir a comprarme el completo, el hot dog, a la esquina a las 2 de la mañana y la despierto, aunque sea una vez al mes, eso hay que tratarlo. Yo creo que desde el momento en que impacta tu calidad de vida. Ahora, si de repente yo tengo un mal día, llego a mi casa y me como el helado entero y en una vez y chao, yo no considero que sea problema. Esa es mi opinión. No estoy cumpliendo criterios de Yale, no estoy cumpliendo criterios de atracón. No molesté a nadie, no... ¿Te fijas? Pero cuando ya se cumplen esos criterios, que son los criterios que muestran la evidencia, o hay una alteración de tu calidad de vida, o ya estás dando un mal ejemplo a tu hijo, o estás alterando la dinámica familiar porque te comiste la colación de toda la semana de los niños y quedaste sin colación para que los niños vayan al colegio, eso ya es un problema y hay que tratarlo. Sí, yo aportaría lo siguiente, y es agregar solamente a lo que acabas de decir, María José, el sufrimiento. Cuando todo esto que estamos describiendo comienza a generar sufrimiento mental, sufrimiento y padecimiento en lo alimentario, es cuando la alimentación ha dejado de ser fisiológica, ha dejado de ser normal. Y no debe ser así, por lo que yo explicaba de la diada madre-hijo. La alimentación es una manera de calmar nuestras ansias y desde el seno materno. Sí. De manera que cuando deja de ser un fenómeno fisiológico y normal por el padecer y el sufrimiento, ahí debemos prestar atención a que algo no anda bien. Hay pacientes que le temen a los matrimonios, a los bautizos, que simplemente se niegan a ir a celebraciones familiares porque saben que pierden el control y que no van a poder. Eso ya es lo que dices tú, estás sufriendo. Ajá. Bien. Después nos preguntaban si el liraglutide, al ser de administración parenteral, ¿qué hay con respecto a su adherencia, digamos, la adherencia del paciente, y si hay estudios al respecto? Los estudios son bastante beneficiosos y son muy prometedores con el uso de liraglutide, porque hay receptores cerebrales además para este análogo. Ahí hay un error conceptual porque no es de administración parenteral, es de administración subcutánea. Es una aguja bastante pequeña, la verdad es que yo no he tenido problemas de adherencia por el tipo de administración, sino que por el costo. Por eso estamos peleando para que la obesidad sea considerada una enfermedad y tenga cobertura por los seguros de salud. Pero no es parenteral, se autoadministra en abdomen en general, también se puede administrar en muslo o en los brazos, y no ha sido problema ese en cuanto a adherencia. Perfecto. Esta pregunta para Maxi dice, ¿cómo aconsejar a los padres de niños que se alimentan solo con alimentos de alta palatabilidad, aunque no tengan sobrepeso, considerando que en un futuro podrían tener problemas en su conducta alimentaria? Bueno, hay un par de cosas para comentar que tienen que ver con la agregación familiar, la genética, la epigenética, que es lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Hay cuestiones genéticas que probablemente no vamos a poder modificar, que tienen que ver con la leptinemia, la leptina, hiperleptinemia funcionante y todo esto, que lo vamos a encontrar en el individuo que era muy flaquito, que toda su vida lo fue y que de repente en un momento algo se disparó desde lo psiconeuroinmunoendocrinológico, se desordenó todo y la hiperleptinemia lo transformó en un obeso, ¿verdad? Pero también existe durante toda la fase de desarrollo digamos que el patrón comportamental que se observe en relación a no solo lo que se le da de comer, sino también qué se hace a nivel familiar, qué se decide, qué conductas se modifican y qué hábitos a nivel familiar se modifican en un niño que está aprendiendo a desarrollar su conducta alimentaria. Lo que hablábamos, Max, importante también de
esto el ejemplo y de integrar a los niños a las comidas, a que comamos en familia, porque también ahí tú puedes poner los platos sobre la mesa y hay una regulación entre los miembros de la familia. Entonces, si tú estás solo, tal vez te sirve puré, por ejemplo, y no te das cuenta que te serviste la olla completa. En cambio, si estás con otros, va a haber una autorregulación y los niños aprenden imitando. Entonces, invitarlo a la mesa con los padres y comer todos juntos, y que no sea un ambiente estresante, que no sea un tema... porque si tú le das además una connotación negativa, ya vas a aumentar esto de que alimentarse es negativo, o que lo vas a obligar y es negatividad también. Ahí hay que buscar el justo equilibrio. Perfecto. Y vamos a ir con la última pregunta, que son 3 en una. Primero, sí, respondan un poquitito cada uno. Si recomendarían cirugía bariátrica para el tratamiento de la adicción a la comida. Y preguntan si una persona con binge eating, ¿cuán recomendable es una cirugía bariátrica? Y por último, que la adicción a la comida es una contraindicación para cirugía bariátrica. Entonces, si la alimentación es una adicción, ¿qué pasaría? Maximiliano, tuyo. Bien, sí, contesto. En relación al binge eating disorder, lo que decíamos antes, que no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación en todo caso relativa, aplicable a cada caso en particular. Y esto nos ratifica una vez más que son, en la mayoría, no vamos a hablar de esos porcentajes que nos dicen las Ns tan pequeñas, pero en la mayoría de los pacientes son pacientes que van a necesitar mucha ayuda para la transformación de su conducta y comportamiento alimentario, porque suponemos que muchos de ellos tienen, o muchos más de los que creemos tienen, estos comportamientos y son candidatos para la cirugía de obesidad. Entonces, el tratamiento va a tener que ser interdisciplinario, no es que no esté recomendada la cirugía, debe suceder en el momento justo, en el momento apropiado, con la preparación apropiada y un seguimiento apropiado para la recuperación conductual. En relación a la adicción, claro, esa es la gran pregunta. Si se trata solamente, si estamos pensando que se trata de una adicción, ¿dónde quedaríamos? Creo que es una pregunta que todavía no tiene respuesta, ¿no? Porque no hay un diagnóstico como tal en este momento. Ahora, yo 2 palabras al respecto. Yo, mientras más estudio conducta alimentaria o más experiencia clínica adquiero, menos contraindicación absoluta encuentro para la cirugía bariátrica. Ahora, creo que una cirugía bariátrica sin un equipo multidisciplinario no puede ser. Yo creo que la contraindicación absoluta para cirugía bariátrica es cuando lo hace solo el cirujano. Creo que esa sería mi única contraindicación absoluta. Pero un paciente con binge, un paciente con una adicción a la comida, un paciente que tiene todo este clúster de comportamiento, si está tratado con un psiquiatra, con terapia cognitivo-conductual o con terapia psicológica, como ustedes quieran, con nutricionista, con nutriólogo, con un equipo que lo soporte, va a tener de todas maneras un beneficio si es que cumple los criterios para tener cirugía bariátrica. Ahora, si es una adicción a la comida con un IMC de 26, lógicamente no aplica. Yo creo que acá todos tenemos que verlo con criterio y en la evaluación paciente a paciente y viendo si es que este paciente también va a volver a control. Porque operar lo que se comprometa a seguir con esta red que lo va a soportar asociado a esto, a esta alteración de la conducta y que no lo veamos más, va a ser fracaso absoluto. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ir cerrando este webinar. Le vamos a agradecer a la doctora María José, a Maximiliano también. Súper interesante. Los comentarios en el chat son todos positivos. Como siempre terminamos con lo mismo, la importancia del grupo multidisciplinario, transdisciplinario, ¿sí? en todo el tratamiento que tiene que ver con la obesidad y trastornos alimentarios. Bueno, nada más, nos despedimos. Este creo que es el último webinar de SACO, si no estoy equivocada. Es el primero para nosotros internacionales. Les agradezco a todos. Y bueno, nos veremos el año que viene, que tenemos otros propuestos también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, María José. Besos a todos. Chao, chao. Un abrazo grande. Chao, buen fin de año. Gracias. Igual, buen fin de año. Feliz Navidad también. Igual. Ay, Pri, mira, perdón,